Muy bien, entonces esta noche tenemos este título de príncipe a pastor de ovejas, de pastor de ovejas a. Entonces, a ver quién adivina qué es este personaje. Piensen, de príncipe a pastor de ovejas y Moisés. de pastor de ovejas Con a. Moisés, ¿no? ¿Quién dijo Moisés? Sí, Yo, Moisés. Mm, Moisés. ok, eso es, entonces ese es el hombre, Moisés. Pero esta noche no vamos a hablar de la historia de Moisés, de que si la mamá lo puso en el río Nilo, de que si la hermana lo rescató y que si lo creó la princesa egipcia. Vamos a ver a Moisés en una perspectiva eh, más íntima, más humana y que también nos deja a nosotros una enseñanza. Así que este joven, así mismo vemos, fue un príncipe egipcio. Él se crió y estudió toda la ciencia egipcia de la época y por la situación de, de haber sido criado en un ambiente de guerra y de decisión y de poder, cuando vio que Mm. un soldado estaba maltratando a un hebreo, lo mató. Y en esa época, el que mataba había que matarlo. Entonces se fue huyendo al desierto. Ahí se fue al desierto de Madián y Jetro, un sacerdote de Madián, lo acogió y la historia ahí comienza a desarrollarse de una manera diferente hasta que viene luego en su última faceta como libertador del pueblo hebreo. Ahora, vamos a ver en esta Moisés de príncipe egipcio a profeta en el desierto. Y la anatomía de la transformación y el liderazgo desde la presencia. Fíjense, estamos hablando aquí anatomía de la transformación y el liderazgo desde la presencia, que eso es lo que quiero dejarle en estos últimos capítulos, que veamos de cómo nosotros que todo de una forma u otra estamos liderando familias, negocios, instituciones, que nos quedemos con unas de esas de ese desarrollo de Moisés como líder y también desde la presencia de Dios en su vida. Entonces, aquí tenemos esta gráfica. Tenemos el imperio, ¿verdad? Egipto, el canal, que es Moisés, y lo divino que se produce en Marián. Madián, el puente entre estos dos mundos fue Madián. Moisés es el arquetipo definitivo del liderazgo transformacional. Su historia no es una serie de de eventos inconexos, sino una ecuación psicológica perfecta. Su pasado imperial no fue un error, fue la materia prima que al ser vaciada del ego en el desierto, sirvió para un propósito divino mucho mayor. El líder no nace de la acumulación, sino de la síntesis entre la estructura y el vacío. Le damos la bienvenida a Vivian y a Betty, que llegaron hace un ratito ahí. Entonces, Moisés como iniciado. El iniciado en la sabiduría egipcia, Moisés, encontramos que en Hechos, capítulo 7, 22, nos dice, señala que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Como príncipe en la cúspide de una civilización antigua, adquirió las herramientas indispensables para su futuro: logística y administración, capacidad para estructurar el movimiento de cientos de miles de personas, estrategia y arquitectura, visión espacial y organizativa a gran escala. El idioma del poder era el dominio de la escritura jeroglífica y hierática.
que es lo que está aquí en esta gráfica, ¿verdad? En conclusión, esta formación no fue tiempo perdido, fue el entrenamiento estructural requerido para forjar una nueva nación décadas después. La mentalidad del imperio absoluto. Para entender el desmantelamiento de Moisés, primero hay que comprender las aguas psicológicas y políticas en las que nadaba. Egipto era un sistema basado en el control. La identidad se construía sobre títulos externos. La jerarquía era inquebrantable y el poder se mantenía a través de la ilusión y el control de las fuerzas naturales. Era el apogeo del ego humano operando como deidad. Y en esta gráfica, aquí vemos cómo era que se movía la situación en Egipto. Teníamos el faraón que se consideraba descendiente del Dios viviente, tenía el poder absoluto y los títulos externos. Maat era el orden cósmico, control estricto, verdad impuesta y justicia imperial. Y en la base de todo esto, magia y panteón sacerdotal, manipulación de fuerzas naturales mediante artes esotéricas. Ahí recuerdan ahí en ese espacio cuando Moisés se estaba hablando con el faraón, que los magos, los del faraón, tiraron las varas al suelo y se volvieron serpientes. Y cuando Moisés tiró la suya, se hizo una serpiente de verdad que se comió a las otras. Entonces ahí el poder de Dios contra la magia. Entonces, el colapso de la fuerza humana. El punto de quiebre ocurre en un acto de reactividad emocional que le mencioné al principio. El asesinato impulsivo del capataz egipcio. Moisés intenta actuar como libertador utilizando las únicas herramientas que conoce del imperio, la fuerza física, la imposición y el ego. El fracaso es inmediato. Huye. Oigan bien lo que pasa aquí. Huye como un asesino perseguido. Es rechazado por los suyos y por su familia adoptiva. ¿Qué fue la lección? Que la verdadera liberación nunca nace de la reactividad emocional ni del poder humano. Esa cuota la puse así en negrita porque realmente es tremendo. La verdadera liberación nunca nace de la reactividad emocional ni del poder humano. Madián fue el laboratorio psicológico donde Moisés hizo su gran transformación. 40 años de exilio que a menudo se malinterpretan como una sala de espera o un castigo. En realidad, el desierto fue un reset total. Fue el entorno de diseño perfecto donde el príncipe egipcio tuvo que morir para que el profeta pudiera nacer. Pasar del centro del mundo a ser un forastero marginado. Forzó a Moisés a desaparecer, a desaprender el imperio y llevar su cuerpo, mente y emociones a un equilibrio emocional. Yo tengo un librito que lo conservo de hace como 40 años, un librito chiquitico, parece un folleto, que se llama Moisés el Iniciado. Fue una serie que escribió un señor muy, muy importante en las artes esotéricas. Y él dice que cuando Moisés llegó a Madián y se presentó ante Jetro y le dijo a Jetro lo que le había pasado en su vida, Jetro lo llevó a un ritual donde él lo dejó encerrado 3 días en una cueva oscura sin comida y sin nada para que él experimentara la muerte. O sea, como él mató a esa persona, él tenía que experimentar la muerte y soltar toda esa culpabilidad y todo eso que tenía, y entonces resurgir de ahí ya de una manera diferente. Después de eso, entonces, que él comienza a ser un pastor de ovejas, que metafísicamente ustedes saben qué significa: el hombre tranquilo, el hombre que puede pensar, el hombre que es capaz de conducir una manada. Y no solo eso, sino de enfrentarse valientemente a cualquier animal que quiera eh, matar a las ovejas.
Aquí viene el motor de desmantelamiento interno. Hay cuatro dinámicas profundas que se operaron en ese desierto para que Moisés hiciera esa gran transformación. La primera fue la caída de la soberbia, de poseer estatus a ser un simple pastor. El ego es desarticulado sistemáticamente. La segunda es el silencio como campo de posibilidades. Los carros de guerra son reemplazados por la quietud, apagando el ruido mental y permitiendo la observación profunda. El tercero es la integración de la sombra. Encuentra estabilidad terrenal. Nombra a su hijo Gerson, procesando su trauma y sanando sus emociones antes de sanar a otro. Y Gerson quiere decir nacido en el extranjero o algo por ahí va, o extranjero. Entonces, la cuarta es la sensibilidad divina. La mente, libre de distracciones, se calibra para percibir la manifestación de lo sagrado en lo ordinario. Entonces, fíjense qué maravilla tenemos aquí que nosotros de una forma u otra podemos aplicar cuando se nos quiera subir mucho el ego a la cabeza y podamos bajarnos. Lo primero, para hacer ese desmantelamiento interno del ego nuestro, lo primero es la caída de la soberbia. Dejar que el ego desarticular el ego. Segundo, el silencio, entrar al silencio y verlo como un campo de posibilidades. El tercero, integración de la sombra. O sea, no somos solo luz, también somos sombras. Tenemos que integrar esas sombras, reconocerlas y honrarlas y trabajarlas. Cuatro, la sensibilidad divina. Y entonces ya ahí cerramos el ciclo y podemos trabajar, ¿verdad? Con ese señor que le llamamos ego, ¿no? Entonces, aquí hay una curva muy interesante. El vacío de Madián fue el prerequisito absoluto para el poder del éxodo. Dios no podía llenar un vaso que ya estaba rebosando de identidad egipcia. La capacidad de liderar con impacto divino es inversamente proporcional a la dependencia del ego personal. Entonces, como ustedes ven aquí, esta línea que va bajando por acá es la línea del ego, la intensidad del ego un 100%. Tiene que bajar a cero para poder entonces hacer que esta suba, que es la receptividad del canal del poder divino al 100%, que se va a manifestar en el momento que él vea la salsa ardiendo. El punto de inflexión es la salsa ardiente. Fíjense, normalmente en los desiertos, especialmente en esa época, los arbustos se queman solos. Los arbustos secos se queman en el desierto de una manera frecuente. Y aquí es importante esto, lo que hizo diferente a Moisés fue su atención plena. Pongámosle atención a esto. Lo que hizo Moisés diferente fue su atención plena, su capacidad de detenerse y notar que la salsa ardía sin consumirse. En este estado de conciencia plena, Dios se revela como yo soy el que soy. Es la presencia absoluta, el ser en sí mismo revelado a una mente aquietada, superando instantáneamente a los miles de dioses limitados y ruidosos de Egipto. Voy a repetir este párrafo. Es la presencia absoluta, el yo soy el que soy. El ser en sí mismo revelado a una mente aquietada. Y ese es el punto clave, una mente aquietada. Dios no se puede revelar en el ruido y en una mente inquieta. Y en ese momento se supera instantáneamente a los miles de dioses limitados y ruidosos de Egipcio. Entonces, me imagino que el caso de nosotros sería que en ese momento que estemos en esa presencia absoluta, vamos a dejar ir todos los enganches que tenemos, ¿verdad? Que podemos trabajar la vida sin necesitarlos. Solamente necesitamos el poder de Dios actuando en nuestras vidas y permitiendo lo que hacía, permitiéndole que lo haga. El emisario perfecto, ya el hombre está listo, listo para el trabajo. Moisés es enviado de vuelta a la superpotencia de la que huyó, pero ahora
como un instrumento calibrado por el Espíritu. Regresa conociendo los protocolos diplomáticos y el lenguaje político de la corte, pero despojado de su mentalidad opresiva. Se presenta ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo, no como un esclavo rebelde, sino como un igual diplomático que opera exclusivamente como canal de la voluntad del Creador. Qué cosa más hermosa. Aquí están los arquetipos de liderazgo, el patrón, el faraón versus el pastor. En el sistema egipcio, el gran jefe era el faraón. En el paradigma de Madián, él era el pastor. El origen del poder en el sistema egipcio es imposición, fuerza, fuerza bruta y miedo. De este lado, el lado de Madián, el lado del pastor, el origen del poder es la receptividad, la obediencia y la canalización. En el sistema faraónico tenemos el estado mental, ruido constante, control obsesivo. En el estado del pastor tenemos un estado mental, paciencia, empatía y silencio. Herramientas del faraón, magia e ilusionismo, fachada. Herramienta del pastor, el poder absoluto de la presencia divina. Objetivo del faraón, engrandecimiento del ego y opresión. Objetivo del pastor, preservación de la vida y liberación genuina. Los milagros de Moisés. No, esto hasta aquí este cuadrito está muy bueno. El choque de poderes, de juicios dirigidos. Los milagros de Moisés no actuaban por su propio poder, sino que utilizaban su contexto egipcio para deconstruir la realidad del opresor. Aquí está, a ver, en la primera columna los milagros, el juicio contra quién iba y el significado teológico. Cuando hizo la plaga esta del Nilo en sangre, aquel famoso misterio o milagro, como queramos llamarle, estaba desafiando a Hapi, que era el dios del Nilo. Y el significado teológico es el sustento del imperio que colapsa ante Yahvé, ante Dios. La plaga de la oscuridad derrota a Ra, dios del sol, y el significado es la máxima deidad egipcia es apagada. La vara de Dios devora serpiente de hechiceros. El creador desmantela el ilusionismo del Estado con poder absoluto. Y la última, que fue la más terrible, la muerte de los primogénitos, es un golpe al propio faraón que es la evidencia final de que no es un Dios viviente. La ecuación del canal vacío. La maestría de Moisés como forjador de una nación es el resultado de una síntesis perfecta. Aquí tenemos la estructura del príncipe que conocía logística, administración, capacidad intelectual forjada en Egipto. Silencio, silencio del pastor, ego cero, paciencia, quietud emocional forjada en Madián. Eso produjo un canal de liberación, habilidades mundanas canalizadas con pura humildad espiritual para servir a un propósito superior. ¿Por qué sirvió esto? Porque realmente toda esta preparación de Moisés, todo este conocimiento, fue lo que lo ayudó a él a poder mover a toda esa persona, enseñarle las artes de la guerra, tuvo que enseñarle a hacer espada, tuvo que enseñarle todas estas cosas que ellos no conocían, para poder enfrentarse a los pueblos que iban a enfrentarse después. Ok, vamos a parar aquí esto ahora y vamos a escucharlos a ustedes, mis queridos. ¿Qué les deja todo lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Y qué les parece esta visión de Moisés desde este punto, de este lado? Bueno, Es Xiomara, fascinante. vamos Nancy, dale, dale.
Nancy, avanza. Esto es fascinante y deseo que me mandes la foto, eh, el choque de poderes, juicio divino y la excelencia del canal del vacío. Esos dos, porque por más de que trato de copiármelos, no alcanzo. Es que Te estoy necesito escuchando muy mucho. te estamos escuchando muy entrecortado. Después me pasa una notita con eso que tú quieres, porque no te entendí muy bien. Se oye muy, muy entrecortado. Bueno, A ver ahora, dale, habla ahora. Oh, cerrate el micrófono. Bueno, ahorita vuelve. Entonces, Xiomara, cuéntanos. ¿Y por qué yo de primera? No, yo entiendo todo lo que tú has explicado, maravilloso, Genaro. Pienso que es el proceso por el cual todos tenemos que pasar o debemos pasar para llegar a hacer esa conexión divina, conscientemente consciente. Y cómo hay que aplacar el ego, cómo hay que dejar la soberbia, cómo nos liberamos de todo eso, pasando por ese proceso que nos ayuda. En Moisés lo vemos como él eh, se va, logra entrar en otra etapa espiritual y cómo después recibe, a medida que va al silencio, la guía divina para hacer el trabajo que tenía que hacer de liberar todo un pueblo. En, en el libro de Emily Cady, acerca de lecciones acerca de la verdad, ahí hay una explicación bien, bien explícita y bien linda. Pero yo no voy a entrar ahí, simplemente vamos a decir que es el proceso por el cual todos debemos pasar para lograr entrar conscientemente consciente en la conexión divina con el ser que verdaderamente somos y la divinidad que mora en nosotros. Gracias. Gracias. Entonces, Eduardo, estás por ahí todavía? Yo le quito la palabra a Eduardo. Pues dale ahora Que, entonces. ¿Cómo se llama? Xiomara me robó la palabra. Ah, Lo mismo que pensé. Pero fíjate que dos puntos que me gustaron mucho fueron el crimen que se llama, el crimen que cometió Moisés, pues fue grandísimo, ¿verdad? Y a pesar de todo, hubo alguien que lo pudo apadrinar para darle mentoría, para que él pudiera salir de eso y ser guiado también en todo ese proceso del que habla Xiomara. Esos fueron los dos puntos, pues aparte de lo que dijo Xiomara, porque sí, de acuerdo totalmente. Pero esos fueron los dos puntos que me gustaron, el acompañamiento, el que a pesar del crimen que comete, cómo puede encontrar también a alguien que lo ayude a caminar para creer en él, para sin juzgar, sino como que yo digo que ese mentor sabía el propósito de Dios para la vida de él y pudo caminar con él para llevarlo pues de la mano también a ese silencio, a vencerse pues para reconocer eh, la zarza y la presencia en la zarza, porque me gustó mucho la presencia absoluta en la zarza ardiente. ujú. Ese es un... Gracias. Gracias. Eduardo, Eh, bueno, yo estoy con dificultades y también con la imagen. Eh, lo de Moisés quizás resuelve en parte un viejo cuestionamiento que dice que si el líder se hace o si nace. Y uno analiza la vida de Moisés y nació y se hizo. exacto. Traía la estirpe encima, traía muchos elementos que, que, que eran fortalezas innatas, pero que él supo transformarlas en herramientas de crecimiento
y su gran vocación de libertador, porque aquello no fue una casualidad, lo de matar al capataz, sino que marcó realmente el comienzo de un cambio de vida, un cambio que fue muy drástico, pero que él también lo supo capitalizar. Esto me parece el cuento de que cuál fue primero, si el huevo o la gallina, o el pollo, ¿sí? Es muy parecido porque realmente pensaría uno que él ya estaba predestinado a esto y no, no, todos tenemos ese potencial interior y hace falta en algún momento que por alguna diosidencia eh, captemos lo que está pasando y aprovechemos aquello y saquemos dentro de ese potencial inmenso divino que es inherente a un ser humano y que llega a alimentarse el mismo para crecer despojándose al mismo tiempo del ego, ¿no? Yo creo que Moisés es de los personajes más interesantes de la historia. Definitivo. Aparte, parte del concepto religioso judío, es un personaje impresionante, con una fuerza de voluntad tremenda, tremenda, Y con una carácter. resiliencia. eh, Sufrió, por ejemplo, aquello de las traiciones y nunca se desanimó para adelante. Tenía un solo objetivo, la tierra prometida, que además no la alcanzó a ver. Así es. Gracias, gracias. Entonces, Juanito, cuéntanos algo. Yo vi una palabra que usaste ahí que dice inconexos. Ujú. Bueno, entonces dije, ¿qué significará? Entonces me le pregunté a Google y dice que es un suceso o elemento que carece de relación lógica, Correcto. con un enlace o vínculo con lo que lo rodea. Significa que está aislado, desvinculado, fuera de contexto. Ujú. Entonces, esa relación que hiciste ahí con como el faraón, el mandamia, la parte del centro y Moisés, o sea, ese es como digamos el espacio donde conectamos con el mundo que vemos, con el mundo que no vemos, pero ese mundo que no vemos está también regido por ese ego que es la mente. Y en ese entonces, pues el ego estaba en su reinado absoluto, ¿no? Que a veces si lo traemos a nuestro plano personal también hay personas que están habitadas completamente por el ego Sí, sí. y lo estamos viendo actualmente en la política. Ujú. Entonces, tiene que haber un movimiento, un caos, un momento de muerte para volver a entrar, para volver a darnos cuenta cuál es nuestro propósito, como le pasó a Moisés, que tuvo que estar encerrado allá para experimentar lo que él hizo, matar. Entonces ahora usted experimente también eso para poder volver a encontrar esa maestría. Así nos enseña mucho, como decía Xiomara, que por ese proceso pasamos todos para poder liberarnos de esos miedos, de esas limitaciones y de ese creer que el poder está afuera y no adentro. Ujú. Gracias, gracias, gracias No, por ese tema. gracias a ti, Juanito. Marta, ¿quiere comentar algo? Oye, por aquí están mis amigos, Juan, Luis y Osi. Qué bueno que están por aquí. Estás en mute, Marta. Yo estoy aquí escuchándolos y estoy mejor calladita. Ok. Estoy escuchando. Qué perfecto, muy bien. Así se vale también. Betty. Yo estoy pensando que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un porqué y para qué. Los ejemplos de vida de todos los líderes de la historia, sea cual sea, nos enseñan también a ver que no estamos solos, que sí, y que nuestra tarea es prepararnos, pero al prepararnos en lo que tenemos que llevar a cabo, a manejar como en un tiempo dado, es que Dios mismo nos prepara.
Dios mismo nos muestra el camino, porque sí está claro de que con el ego nosotros no estamos desconectados de Dios. Pero hay un proceso también para desconectarnos del ego. Y esas enseñanzas de vida de los líderes de la historia bíblica siempre nos muestran eso, despojarnos del ego y ponernos en la obra de Dios, con Dios, nunca solo. Así es. Gracias. Gracias, mi reina. Osi o Juan Luis, ¿qué Así nos que, dice de Moisés? primeramente, gracias porque el trabajo tuyo ha sido maravilloso, ha sido muy explícito, me ha encantado, me parecía que estaba en una clase magistral en una de las universidades más grandes espirituales del mundo. Así que gracias, maestro, Gracias, muchísimas gracias. gracias. Y quiero decirte que lo que yo encontré en Moisés es que Moisés, para mí, en lo que tú has explicado, que simboliza el símbolo de la ley espiritual, que conduce a la conciencia humana desde la esclavitud de las creencias limitantes hacia la tierra prometida. Ujú. En este caso, entonces, el desierto representa eso, representa ese proceso de transformación que el ser humano pues debe tener para poder entonces llegar a cancelar en su mente, en sus pensamientos, viejos hábitos, viejas creencias y entregarse completamente a la guía divina, que es la que te va a llevar a la realización espiritual maravillosa y tremenda, que es la que todos los que estamos en este plano físico pues estamos buscando. O sea, Moisés simboliza la ley espiritual para mí. Gracias, 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 gracias. Juan Luis, Y a mí esta historia me ha recordado o me doy cuenta que nada ocurre en nuestras vidas por casualidad. Que cuando Dios tiene un plan para ti, las cosas se dan para que sea así. Porque Moisés posiblemente estuviera muy cómodo allí en Egipto y no se daba cuenta de todas las cosas que pasaban. Pero ¿qué pasó? Que por un momento de una ira o de lo que sea, mata a una persona y se da cuenta que tiene que salir corriendo porque si no, lo iban a matar a él. Y sale hacia el desierto. En Egipto, él no fue preparado para ir al desierto. Pero cuando llega al desierto y pasa los 40 años ahí, es que se prepara para regresar a Egipto y liberar al resto, cumplir la misión que Dios le tenía dado. Si no llega a ser porque mata a esa persona que era en un momento parecía una cosa negativa, no hubiese tenido que ir al desierto, ni hubiese tenido que pasar los 40 años exactamente. preparándose para regresar. O sea que todo lo que nos ocurre en nuestra vida en un momento dado negativo, que nos saca de nuestro centro, busquemos más abajo, porque más abajo está el objetivo para que un bien mayor siempre se manifieste. Y eso es una realidad espiritual y se pone de manifiesto en esta historia de hoy. Y qué interesante, Juan, que lo has dicho, porque cuando estás hablando de esto que has estado hablando, me fui a la traición de Judas. Siempre. Cada uno tiene su misión que Así realizar es, en la así vida es, para que se definitivamente. realice el plan divino. Qué bien, gracias, sí, porque me llevó ahí. Gracias, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Nancy, mira a ver si tu micrófono suena mejor ahora. Espero que me puedan entender. ¿Me estás entendiendo? No, Bueno, no, sigue igual. sigue igual. Sí, Es que no sé qué ha pasado no se con entiende el nada. bendito teléfono. Gracias. Ok, mi amor. Me Eh, encanta Está muy cómico eso, Nancita. Está muy cómico tu forma de hablar ahora. Parece una gallina cacareando. Muy Vivian, ¿quieres Un comentar abrazo, algo, amiga. Vivian? Sí, Es el internet de ella que le está sí, molestando. El sí, internet que sí. tiene problemas. Un abrazo, Hoy Nancita. las conexiones están malas, porque nos Nos costó costó mucho tremendo trabajo trabajo entrar. Sí. entrar. Ok, También estamos bien. aquí mismo. Entonces, realmente es importante una cosa que yo estaba. Fíjense que Moisés en ese instante de su vida, cuando
Dios lo llama, recuérdense que él le dice, pero es que yo no sé hablar, yo tengo problemas para hablar. O sea que todavía nosotros cuando tenemos el llamado y nos pone la cosa en la mano, el ego nuestro nos dice, no, tú no puedes hacer eso porque tú tienes tal impedimento, porque tú no sirves para aquello, te dijeron que tú no servías para lo otro pero que Dios le dice, no, vete, yo voy a estar contigo ahí. Así que no hay ningún problema. La otra cosa que yo rescaté de toda esta parte es que siempre se nos habla de que nos olvidemos del pasado. Que nos olvidemos del pasado, que nos olvidemos del pasado. Pero yo soy de los que creo que en el pasado hay cosas interesantes que podemos rescatar para tener un futuro. Y si Moisés no hubiera tenido la preparación como un príncipe egipcio, imagínate que en esos 40 años él pudo haber olvidado todo eso. Pero esa preparación en la guerra, en el arte, en todas esas cosas, fue lo que él le enseñó al pueblo, le enseñó a hacer las espadas, le enseñó las estrategias militares, le enseñó todas esas cosas y así pudieron sobrevivir y llegar a la tierra prometida. O sea que esa experiencia del pasado, pero ahora él está trabajando de una experiencia del pasado, pero sin el ego que tenía y el propósito en su vida como príncipe egipcio. Y ahora como un libertador, como una persona que se deja usar y guiar por Dios, ya entonces tiene esa experiencia que lo lleva para enseñarle a esta gente cómo defenderse, porque fueron muchas guerras que pasaron esa gente en ese camino y cuando llegaron mucho más todavía. Entonces tuvieron que aprender el arte de la guerra. Y la otra cosa importante es que esa voz de Dios en la zarza fue lo que hizo el gran cambio, porque él cuando escuchó la voz, él se acercó. Él no se fue, ¿no? Él no se fue, él sí, él caminó hacia donde estaban las zarzas. Y eso es eso es muy interesante, que esas son las cositas que la Biblia uno tiene que ir buscando y dándose cuenta de cómo se dirigen las cosas. Él no salió hacia atrás, él llegó hacia arriba, que Dios tuvo que decirle, detente, lo tuvo que detener porque el suelo donde pisas santo es. O sea, él lo detuvo ahí para que pudiera conversar con él, porque él al ver la salsa que no ardía, él quiso llegar hasta allá. Entonces, todas esas cositas son importantes para nosotros porque muchas veces, a veces también, eh, antes de estar preparados totalmente para una cosa, queremos alcanzar, dar un paso adelante o dar un salto. Entonces, él tenía que detenerse para poder conocer y escuchar lo que Dios le iba a decir ahí en ese momento. Entonces, vamos a compartir porque me quedan 3 slides ahí que yo sé que les va a gustar mucho. Aquíétate y sabe que yo soy Dios. Exactamente. No hay otra cosa ahí. Sí. Entonces, aquí vamos a la aplicación práctica. Como le dije al principio, el propósito de estas últimas intervenciones, trabajar con las partes prácticas. Aplicación práctica del micro Madian. No podemos llevar a otros a un lugar de libertad si operamos desde el ruido interno. Moisés necesitó 40 años para resetear su mente. Hoy esto se traduce en crear pausas intencionales antes de la acción. Entonces, este ejemplo que me dio aquí fue fabuloso porque nos sirve a todos nosotros. Antes de encender una cámara, abrir una sala virtual o guiar una sesión, entra en silencio absoluto. Vacíate de la necesidad de impresionar, que ahí como diríamos, la personalidad del príncipe, para enfocarte únicamente en estar plenamente presente, el pastor. Fíjense, entonces aquí tiene esto acá. Primero, vamos a suponer que vamos a tener este día una reunión, un taller, un mensaje, lo que sea. Despertamos, tomamos el café, algunos ven las noticias. Si tiene un equipo, ¿quién va a manejar el proyector? ¿Quién va a manejar esto? ¿Quién va a manejar aquello? O sea, reunión de equipo, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Quizá el último pedacito, ¿verdad? El último setup. Entonces, si tienes que chequear algunos emails, si alguien se inscribió o no se inscribió, o si tienes que agregar algo, la única planificación, llamada, y entonces, después que hace todo eso,
hace una pausa intencional, un silencio absoluto. Quedamos tranquilitos y entonces ahí ya podemos salir a enseñar o a dar el taller o a hacer lo que tengamos que hacer. O sea que este es un sistema que nos puede ayudar mucho a nosotros, porque me interesó, me gustó mucho esto aquí. Vacíate de la necesidad de impresionar, para enfocarte únicamente en estar plenamente presente. Y la siguiente nos trae otra cosa muy interesante. Aplicación práctica y que es 2 y 3, que es la vulnerabilidad y la, y la facilitación. Recuerda que eres el espacio, no el origen. El impacto real ocurre cuando te quitas del medio, no impones verdades, sino que sostienes un espacio seguro para que el otro despierte. Eres el instrumento, no la fuente. Ay, se le baja a uno el ego, ¿verdad? La vulnerabilidad como conexión. Moisés expuso su inseguridad de ser tardo en el habla. La autenticidad conecta mucho más profundo que cualquier fachada de perfección inquebrantable. La verdadera maestría no es cuánto acumulamos en la mente, sino cuánta quietud logramos para permitir que un propósito mayor hable a través de nosotros. Ahora la pregunta que queda para nosotros así: ¿qué práctica utilizas para quietar tu ruido interno antes de guiar a otros? A ver, dígame su práctica. Orar. Yo oro Orar. siempre. Muy bien. Vivian Sierra, pudiste, gracias, adelante. Ujú. Gracias, buenas noches. Sí, qué interesante, me encanta el tema. Una de las prácticas que yo más uso es el mindfulness, el estar presente y en cualquier actividad, no precisamente en meditación, sino puede ser activo, haciendo algún ejercicio o haciendo arte. Es la atención plena, es la que más me ha funcionado a mí. Gracias. Gracias, gracias a ti. Entonces, mindfulness, oración. Juan, ¿tú qué haces? Sí, yo me sintonizo con la respiración. Ustedes saben Ujú, que esa es mi herramienta preferida para entender que soy un canal del creador. perfecto. Ok, y... Oh, sí, ¿qué tú haces? A mí me gusta llamar a mi mente al presente, a situarme en el aquí y el ahora y saber que hay una guía que en ese momento va a actuar en y a través de mí. Me gusta centrarme en esa posición y entonces después me lanzo a la actividad que tenga que realizar. Cualquiera, si voy a escribir cualquier cosa, estoy aquí ahora esperando tu maravillosa conexión, Padre Amor. ¡Pa! Y para adelante. Gracias. Juan Luis. Sí, reconocer que no soy yo el que está actuando en ese momento, centrarme en la paz que es en mí y dar rienda suelta a que el creador se manifieste. Perfecto. Entonces, Eduardo, cuéntanos. Abre tu micrófono, Eduardo, que está cerrado. El, el ejercicio de respirar, aprender a respirar para poder relajarme y en la relajación hacer conexión. Ujú. ¿Y Xiomara? Sí, respiración para relajarme y luego atención plena, mindfulness en atención plena, estar presente, completamente presente. Maravilloso. ¿Quién me falta ahí? Olga, cuéntanos. Pues yo trato de empezar con el silencio, estar presente. Y hay una hora, no sé si es del Salmo, pero ya hace mucho tiempo la tengo antes de empezar a hablar con alguien o de hacer la oración pues que comparto.
Y dice, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará todas tus alabanzas, que creo que es un salmo, si no, mal no me equivoco. Es lo que hago, sí, estar presente y respirar y hacer la oración antes de pedirle al Espíritu Santo que me ilumine. Fabuloso. Realmente eso es muy importante. A veces yo entro, a veces trae un poquito tarde algunas cosas porque me siento frente a la computadora, dejo todo preparado, cierro los ojos y a veces me voy un poquito más lejos de lo que debería. Pero sí, es siempre recomendable que antes de uno hacer cualquier tipo de actividad, pues que se conecte, ¿verdad?, con su ser interno, porque una de las cosas que yo hacía cuando tenía el ministerio regular era que me iba al cuartico de oración en algún momento para ahí yo dejar, pues o sea, yo tengo la teoría de que cuando nosotros hacemos un mensaje, casi siempre es una necesidad de nuestra alma que está aflorando y te está diciendo, tienes que aprender esto, y te da un tema. Entonces, en el cuartico de oración decía, bueno, esto es lo que yo pretendo hacer, pero tú toma el control y me guías por donde tenga que llegar, que sea para resolver, para ayudar a las personas que están aquí y no para que sea mi ego el que se manifieste. Y entonces ahí pues yo me iba tranquilito y comenzaba a hacer mi trabajo. Y realmente es muy importante la preparación. Pues bien, si tienen alguna cosa más que comentar, nos quedan 5 minutos. ¿Quién lo quiere aprovechar? Bueno, Genaro, a mí me gustaría como hacer una conclusión, ¿no? O sea, Claro, dele. tres reflexiones, que yo veo eso pues, reflejado en esa metáfora en mi vida. La primera es que Dios llama siempre personas imperfectas Ujú. para cumplir propósitos extraordinarios, ¿ok? Eh, que la fe es la que fortalece el camino. Muy bueno tener conocimiento, pero si no transformo mi conocimiento en sabiduría, la teoría del Tirauson del Tao Te Ching involucra conocimiento para que aflore la sabiduría, y la sabiduría es innata, ¿no? Pero es menester el conocimiento de una manera humilde. Y la libertad requiere de todas maneras transformación interior. Es imposible hacer un cambio si no hay una transformación interior. O si se hace es un cambio que no tiene pues el cimiento para eso. Y siempre pensar que el liderazgo es servicio. Moisés lo practicó bastante. Eh, por eso de la tierra prometida es más importante como visión que Ujú. como posesión. Es decir, eh, voz y acción para Así que es. se logre Dale del corazón. final. Bueno, entonces cada uno de nosotros tiene un llamado como Moisés. Cuando escuchamos esa voz interior y confiamos en esa guía divina, podemos atravesar nuestros desiertos y descubrir la tierra prometida que existe ahí en nuestro interior. Gracias, feliz noche. Beautiful. Gracias. Juanito, cuéntanos tu conclusión. Que las 7 plagas de Egipto son como... 10. las 10 plagas fueron 10. Yo de ahí no vi como 4 o 6. Sí, porque nada más sacamos bueno, para no aumentarlo mucho. No lleva Juanito le mucho. rebajó, le rebajó. Sí, la ñapa se la doy después. Sí, porque a veces nosotros nos pasan cosas y de cabezadura seguimos haciendo lo mismo. O sea que como que ese ego no se resiste al cambio. Ujú. Entonces, tanto, hasta que le mataron al primogénito y ahí se aflojó y dejó ir ahí. Pero aún así salió en carrera a volverlos a tomar. O sea que el ego, podemos creer, no, yo ya lo tengo controladito, pero llega un momento en que vuelve y me agarra. ¿Sí? Entonces, Así es. Definitivamente el faraón metafísicamente representa justamente ese pensamiento es fuerte, terco, el ego, que se resiste a hacer cambios, que aunque le pase lo que le esté pasando, sigue adelante con su rigidez y su fuerza, porque, y tú lo escuchas en persona, no es que yo soy así.
O sea, que no tienen posibilidad de cambiar nada. Tú le propones algo que puede ayudar a su vida. No, 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 no me hable de eso porque yo así yo soy, a mí nadie me va a cambiar. Puro faraón. Entonces, todos esos personajes, de las cosas que me encantó de venir a Unity, es la forma como el señor Charles Fillmore comenzó a hacernos ver a nosotros que todos los personajes bíblicos, toda la conciencia la estamos nosotros manifestando en este momento, ahora y siempre. Entonces, muchísimas gracias, muchas bendiciones y nos vamos a ver el próximo jueves con otro personaje. Pero como vamos a seguirlo trabajando desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de qué podemos recordar de ellos para tener una mejor calidad de vida. Así que muchas bendiciones.